Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan hermosa para la gloria del Señor. Aquí estamos dispuestos para compartir la palabra del Señor. Amén. Y este mensaje se va a llamar, para la gloria del Señor, el arrebatamiento. Amén. El escape, como muchos le dicen, el rapto. Amén. En el nombre de Jesús, voy a hacer una oración, hermanos, para que el Señor sea el que nos guíe en su palabra toda verdad y toda justicia. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad, un nuevo amanecer para caminar contigo, andar contigo. Gracias, Señor. Te pido que me hagas hablar conforme tú piensas, Señor, en el nombre de Jesús. Que no sea yo, Padre, sino que sea Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir esta enseñanza para la gloria del Señor. Amén. Y para todos aquellos hermanos y hermanas que les gusta escuchar la palabra del Señor. Amén. Nos gusta escuchar la palabra del Señor y compartirla. Amén. Entonces, voy a empezar en el capítulo de Lucas 21:36. Voy a empezar esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Aquí hay una palabra, ¿verdad?, que especifica, dice escapar. Si usted lee bien el versículo, amén, dice que debemos de velar. Velar es orar. Amén. Y hay que orar para tener fuerzas, porque está diciendo que para escapar necesitamos fuerzas. Amén. Y la fuerza es para escapar, pero si no estamos orando en intimidad con Dios, ¿cómo vamos a tener fuerza en el espíritu? Nuestro espíritu tiene que estar fortalecido en el Señor, aunque en veces nuestro cuerpo, nuestra carne no lo esté, amén, pero nuestro espíritu por dentro desear del Señor. Amén, esa es fortaleza y esa es fuerza espiritual. Entonces, tenemos que estar orando, pidiendo al Señor, no solo por nosotros, sino también por todos nuestros hermanos y hermanas. Amén. Entonces, aquí dice que velemos para escapar. ¿Escapar de qué? Aquí en la versión de mi Biblia dice escapar. Escapar es el arrebatamiento, como otros le dicen el rapto. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo para entender esta enseñanza, para la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a hablar del escape, conforme la palabra nos está guiando y nos está dando a entender. Amén. Entonces, si podemos ir a Lucas 17:34 al 36. Amén. Entonces vamos a ver cómo vamos a ser tomados, cómo vamos a escapar. Amén. Cómo es que el Señor nos va a arrebatar. Amén. Vamos conforme a la palabra del Señor. Vamos, hermanos, al 17:34, 36. Amén. Vamos a leer para la gloria del Señor. Amén. Así dice la palabra del Señor. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama.
uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, aquí hay una pregunta que yo me hago, amén. ¿Por qué uno será tomado y el otro será dejado? Conforme vayamos avanzando en la enseñanza nos vamos a dar cuenta por qué. Pero mire lo que dice aquí en el 33 y el 37. Voy a leer primero el 33. Aquí dice, ¿por qué uno será tomado y otro será dejado? Pero quiero especificar por la palabra que el escape es porque uno se va a quedar aquí en la tierra y el otro se va a ir, va a escapar. Eso se llama el arrebatamiento. Uno se va a quedar y el otro se va a ir, se va a escapar, va a salir de la tierra. Pero vamos a seguir leyendo. Amén. Entonces dice el 33. Dice, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Aquí está porque uno será tomado y otro será dejado. Amén. Es porque muchas veces nosotros queremos conservar nuestra vida, no queremos dar completamente nuestra vida a Cristo. Estamos con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir. No queremos morir a las cosas del mundo, amén, para vivir en las cosas de Cristo. Amén. Entonces dice, todo el que procure salvar su vida. Amén. Entonces debemos de dar nuestra vida por Cristo. Amén. Como Él la dio en muerte, en crucifixión, nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Amén. Y vivir para el Señor. Eso es muerte. Es lo que está diciendo aquí espiritualmente. Entonces, muchos, los que se van a quedar porque no quisieron dar su vida a Cristo, morir a las cosas del mundo y vivir en las cosas del Señor. Amén. Entonces, no podemos estar jugando en el Evangelio. Esto es verdadero. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. A renunciar a los deseos mundanos para venir a los deseos espirituales del Señor. Amén. Pero vamos a leer el 37. Dice, respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. ¿Qué quiere decir los buitres? Pues los buitres son animales que comen carne, amén. Comen carne que no está en buen estado, amén, que ya está en mal estado. Sí, entonces, donde hay muerte, pues donde hay carne. Entonces, lo que quiere decir aquí es que el cuerpo somos nosotros, amén. Quiere decir que el que anda en la carne, amén. Usted sabe los deseos de la carne, que está en Gálatas 5:19. Ahí habla sobre la carne, amén. Ira, disensiones, envidias, celos, borracheras, orgías, todas esas cosas que son obras de la carne son cosas muertas. Dice la palabra, la carne para nada aprovecha, es muerte, el espíritu da vida. Y muchas veces andamos más en nuestra carne que en nuestros deseos carnales, que en nuestros deseos espirituales. Es con lo que tenemos que combatir y luchar día con día, ¿verdad? No es fácil, pero nada es imposible. Amén. Entonces, uno será dejado y el otro será tomado. Pues aquel que andaba más en el espíritu será tomado, para especificarlo. Y aquel que andaba más en la carne será dejado. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, hermanos, para la gloria del Señor, seguir entendiendo el mensaje del Señor. Amén. Entonces aquí hay un consejo que apunté que dice que debemos andar más en los 9 frutos del Espíritu. Hay que pedirle al Señor que nos haga
que nos dé los frutos del Espíritu y que los haga madurar en nosotros. La iglesia no ha madurado. Al andar en la carne es que la iglesia no ha madurado, pero debemos madurar en esos frutos. Tenemos que abonarlos, regarlos con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que pedirle al Señor abonarlos y regarlos para que crezcan nuestros frutos. Quiere decir que debemos de llenarnos del Espíritu Santo, debemos de leer la palabra, debemos de ir a la iglesia, amén, estar en unidad y en armonía, amén, con los hermanos juntos. Esas cosas abonan nuestra tierra, riegan nuestra tierra. Amén. El rocío del Señor cae sobre nosotros. Entonces es así como sus frutos crecen, crecen, crecen. Amén. Y usted al rato va a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio, que lo necesitamos muchísimo. El dominio propio, necesitamos mucho el dominio propio para todo en nuestras vidas, para comer, para dormir, no ser perezosos, amén, para tantas cosas necesitamos el dominio propio en nuestras vidas. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Hasta para eso necesitamos tener paciencia. Tantas cosas, pero vamos a seguir leyendo, amén, sobre el mensaje y el tema de la palabra. Entonces, vamos a Primera de Tesalonicenses 4:17. Aquí nos habla el Señor, es para aclarar el arrebatamiento, amén. Ya miramos que el Señor se va a llevar a unos y uno los va a dejar, amén. Ya miramos también por qué. Entonces vamos a seguir leyendo. Primera de Tesalonicenses, amén. Vamos a leer para la gloria del Señor. Vamos a leer el 17. Dice, entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, especificando. Y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Entonces, este es el arrebatamiento, amén. Nos encontraremos junto con los resucitados, que ya hablé de ese tema, nos encontraremos en el aire, en el viento, amén. Vamos a ser arrebatados para irnos a un encuentro con el Señor en las nubes. Va a ser un momento de un acto momentáneo en ese momento. Va a ser fuerte, amén. Ahorita vamos a seguir leyendo para explicarlo, pero miren lo que dice, seremos arrebatados, escaparemos. Son los que estamos perseverando, los vivos. Aparte de vivos en Cristo, vivos espiritualmente, vivos también, o sea, vivos en carne. Amén. Vivos literalmente. Amén. Entonces dice la palabra, voy a volver a leer. Entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos, los que están permaneciendo en el Evangelio, en la palabra, luchas y pruebas como sea, pero estamos permaneciendo. Si el Señor llega a venir en este momento, amén, y está usted permaneciendo, amén, no se ha salido del Evangelio, no anda en la carne ni en las cosas del mundo, sino que batalla con esas cosas, pelea contra esas cosas, pues en arrepentimiento y humillación al Señor, el Señor lo va a arrebatar. Amén. Si usted se está llenando de la palabra, de las enseñanzas, de la presencia del Señor, el Señor lo va a arrebatar. Amén. Porque Él va a ver, Él conoce nuestra aflicción, nuestro corazón. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en un encuentro del Señor en el aire. Va a ser, qué hermoso para todos aquellos y aquellas, amén, que estamos o que están destinados para no mirar la muerte, para no sentir ir a dormir
no vamos a ir a dormir o no van a ir a dormir, vamos a ser arrebatados, no vamos a sentir la muerte, no vamos a sentir el dolor, no vamos a sentir eso que va, ese momento el que muchos temen, pero no deberíamos de temer, amén, porque en algún momento de nuestra vida viene ese temor, más cuando viene la enfermedad, amén, y ya casi ya estamos pensando que ya vamos que ya nos están mandando llamar, amén, para ir a dormir, a descansar, pero no, porque todavía estamos aquí, hermanos, para la gloria del Señor, amén, aquí estamos vivos. Entonces, y compartiendo la palabra del Señor, y usted allá compartiendo también y escuchando los mensajes del Señor, porque no es del hombre, es del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12:2. Amén. Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde vamos a ir cuando el Señor nos arrebate? Bueno, pues aquí hay un ejemplo, amén, de un hombre que fue arrebatado. ¿Y a dónde lo llevaron? Amén. No nada más a él, también a nosotros nos van a llevar. Entonces, gloria al Señor por este siervo que nos comparte. Amén. Vamos a 2 Corintios. Gloria a Dios. 12. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer 12:2. Dice, conozco a un hombre en Cristo. En Cristo, hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Amén. Entonces, dice, que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Amén. El tal fue arrebatado, otra vez esta palabra hermosa, hasta el tercer cielo. Hermanos, vamos a ser arrebatados hasta el tercer cielo. Amén. Cuando el Señor venga por nosotros y seamos arrebatados, el Señor nos va a llevar hasta el tercer cielo. Amén. Vamos a seguir leyendo para entender qué vamos a hacer allá y qué va a pasar después. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Amén. Vamos al Apocalipsis 12:7. Amén. Entonces, aquí vamos a Apocalipsis 12:7. Vamos a ver qué va a suceder antes de que vamos a ir a ver qué vamos a hacer allá, pero vamos a ver qué va a suceder antes de eso. Amén. Entonces, va a haber una guerra espiritual, hermanos, una lucha. ¿Por qué? Por ti y por mí. Va a haber una lucha. Vamos a leer el 7. Dice así. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Por qué va a haber esta guerra, esta lucha? Acuérdese de Moisés, que estaban peleando el cuerpo de Moisés. Amén. ¿Y qué le dijo el ángel? El Señor te reprenda al enemigo. Amén. El Señor lo reprenda. Amén. Entonces va a haber una guerra contra él. ¿Por qué? Por usted y por mí. Amén. Acordémonos de Daniel. Amén. Que Daniel fue su oración de Daniel no era escuchada porque en el cielo había guerra. Amén, había enfrentamiento, había lucha para y no se podía ir la oración de Daniel. O sea, hermanos, va a haber una lucha, una guerra por los hijos del Señor. Usted no es cualquier cosa, ni yo soy cualquier cosa. Somos los hijos del Señor, de un Dios vivo y todopoderoso. Amén, a Él sea la gloria y la honra. Entonces va a haber una lucha por nosotros. Vamos a seguir leyendo, amén. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer el versículo 4. Amén. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella
diera a luz. La mujer es la iglesia. Amén. Y los hijos somos nosotros, que ella está dando, amén, a luz a los hijos del Señor. La iglesia está dando a luz a nosotros, los nacidos de nuevo, los que nos vamos con el Señor. Amén. Entonces, Él peleará con las potestades malas del cielo. Amén. Y con las naciones de la tierra. Habrá dos luchas. Amén, hermanos. Mire, déjeme aquí, voy a especificar un poco y a pararme un poco en este tema, en este capítulo. Amén, porque aquí dice, vamos a volver a leer el 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Amén. Voy a leer el 4 otra vez. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Porque va a haber un terremoto, ahorita lo explico más adelante, y va a haber por la palabra, amén, y va a haber una guerra, aquí como lo está diciendo, habrá una guerra, ¿por qué? Por nosotros, o sea que antes de que usted y yo nos vayamos, seamos arrebatados, amén, va a haber imposición, va a haber oposición, amén, para que nosotros seamos arrebatados. Amén. Entonces tenemos por eso que orar y agarrar fuerzas espirituales en la oración. Por eso dice el Señor, velar y orar para que tengáis fuerzas para escapar de lo que va a venir. Amén. Entonces, mire lo que dice. Amén. ¿Quién es este hijo? Amén. Que va a ser arrebatado como lo dice aquí en el 4. Amén. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer el... permítame. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, va a tomar al niño, a la novia, y se la va a llevar. Pero mire lo que dice. Vamos a leer el Apocalipsis 19. Voy a leer desde el 11 hasta el 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Él viene para hacer guerra. Amén. ¿Guerra contra quién? Ya miramos en el otro capítulo que que los ángeles luchaban contra el dragón. Amén. Y el dragón luchaba contra ellos. Allí hubo una guerra en el cielo, en las potestades celestiales. Amén. Y fue arrebatado el hijo, porque el dragón quería impedirlo, pero fue arrebatado. Ahorita vamos a seguir leyendo. Mire, entonces dice que él viene a hacer guerra. Aquí hay otro. Después de eso, si usted lee todo el capítulo, mire lo que dice el 12. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él. 13. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos que están con él en los cielos, vestidos de lino blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos. El 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, él viene a hacer guerra, pero no es ese tipo de guerras que nosotros conocemos. Él viene con vara de hierro, amén, y viene con la espada de su boca para hacer guerra contra las naciones. Ya miramos en el otro capítulo que los ángeles y todos combatieron en el cielo contra el dragón y sus ángeles, y combatieron, amén. Entonces allí fue arrebatado el hijo de la mujer, si se acuerda, ¿verdad? Perdón. Entonces, aquí ya nos está hablando que él ya viene, no viene solo, viene con el 14, con un ejército
con un ejército que está en los cielos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que le seguían en caballos blancos. Amén. Entonces, él viene en caballo blanco y los que vienen con él vienen en caballos blancos, vestidos de lino fino y limpio. Ahorita vamos a mirar quiénes son ellos. Entonces, el Señor viene a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra las naciones. Amén. Acuérdese que primero hubo una guerra. Los ángeles, Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatían contra ellos. Ahí, pero en el reino allá en las potestades. Amén, en las potestades. Hermanos, Él viene por nosotros, viene a pelear y viene a hacer guerra por su amada, por la iglesia. Pero vamos a seguir leyendo, amén, este mensaje para la gloria del Señor. Amén. Entonces, voy a explicar aquí un poco esto. Dice la palabra del Señor. Voy a volver a leer. Amén. Dice pues estamos en Apocalipsis 19:14 y dice, voy a leer el 14 para explicar quién es ese niño del Apocalipsis 12:4. Mire lo que voy a leer. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían sobre caballos blancos. Amén, sobre caballos blancos. Amén, como ya lo expliqué. Y mire lo que dice en Apocalipsis. ¿Quiénes son este ejército vestido de lino limpio y que vienen caballos blancos y que están vestidos de lino y que están vestidos y que están limpios delante de Dios? Vamos a Apocalipsis 19:8. Amén. Aquí adelante, atrás, dice así. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahora vamos a volver a leer el 14. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino. Amén. Lino fino, blanco y limpio. Les seguirán sobre caballos. Amén. Ellos son o sea, nosotros los que nos vamos. Amén. Los arrebatados. Amén, junto con los que vamos a ser, si vamos a la sepultura, los que van a ser resucitados, amén. Vamos a venir junto con Cristo, con Jesucristo a la tierra, a hacer guerra contra las naciones, amén. Después de la caída de la guerra contra las potestades de las tinieblas en los cielos, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban contra los Miguel y sus ángeles. Entonces, después de eso, amén, vamos a venir con el Señor. ¿Quiénes? Pues nosotros, amén, los que hemos sido arrebatados. Ahora vamos a leer, si me acompaña, aquí voy a volver a leer el 19, Apocalipsis 19, 14, 15. Amén. El que sigue. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién? Jesucristo, que viene con el ejército vestido de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Amén. Nosotros vamos a venir a las naciones. Amén. A regir con vara de hierro a todas las naciones. Esa va a ser nuestra arma, hermanos. La vara de hierro, la palabra de nuestra boca con poder. Amén. Que es la espada, la palabra de Dios. Mire, ¿por qué? Vamos a Apocalipsis 12. Amén. Que estos que vienen con el Señor, vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Amén. Que son la novia. Amén. Que son la esposa, la amada de Cristo.
somos, amén. Entonces dice Apocalipsis 12:5. Dice 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, amén, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Vamos a ir hasta el tercer cielo, donde está Dios. Amén. Dios en su trono. Vamos a ser arrebatados para ir con Dios. Amén. Para estar delante de su trono en el tercer cielo. Acuérdese de Pablo. Amén. Cuando fue arrebatado, que no sabe si en cuerpo, no sabe si en espíritu, pero él fue hasta el tercer cielo. Nosotros vamos a ser arrebatados, hermanos y hermanas, los que nos vamos, ya sea dormidos, que vamos a resucitar, o despiertos, que vamos a escapar. Vamos a ser arrebatados para ir hasta el tercer cielo y para armarnos de la armadura del reino de los cielos allá con nuestro Padre y Jesucristo y venir, regresar a las naciones. Amén. ¿Para qué? Pues vamos a volver a leer para que quede bien explicado. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Herir a las naciones. Y las regirá, lo mismo que en el otro. Y las regirán con ella, a las naciones, y las regirán con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. A eso vamos a venir, hermanos. Los resucitados y los arrebatados. Vamos a venir a regir a las naciones con la palabra de nuestra boca, la palabra de Dios, vara de hierro. Amén. Entonces, aquí está esta parte de lo que vamos a venir a ser la novia del Señor. Ya lo expliqué, el bebé del Apocalipsis es la novia del Señor. Amén. Y el bebé del Apocalipsis, la mujer es la iglesia y ese bebé somos los que vamos a ser resucitados y arrebatados para venir. Amén. Lo de la gran tribulación y los que van a ser decapitados lo voy a explicar en la otra lección que se va a llamar la gran tribulación. Amén, porque ellos son aparte, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Bueno, ya casi termino, hermanos, para la gloria del Señor. Solo voy a compartir otro. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando esa resurrección? Amén. Sé que no estoy hablando de la resurrección, pero es parte de lo que voy a decir. Cuando surge esa resurrección, amén, y ese arrebatamiento, pues va a venir un gran terremoto. Aquí nos lo está diciendo la palabra de Dios como ejemplo. Mateo 27, 51, 52. Entonces, muchos de los que se van a morir sin el Señor en ese terremoto, amén, muchos de los que se van a morir, pues, usted ya sabe, ya lo expliqué en la otra lección, no van a ser resucitados en la resurrección, ni van a ser parte de la novia, amén, sino que van a tener que esperar hasta que el día del juicio, amén, cuando los muertos los saquen del mar, los saquen del Hades y los saquen de la muerte para ver si su nombre se está escrito en el libro de la vida, que ya sabe que ellos no van a tener parte no van a tener parte en los 1000 años con Cristo, resucitados, arrebatados y tribulación. Amén. Pero esa es una conclusión rápida. Ahora vamos a Mateo 27, 51. A la gloria del Señor. Aquí está 27, 51. Voy a leer, hermanos, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra va a temblar, hermanos. La tierra va a temblar cuando haya esa resurrección. Esto pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo y resurrección de los otros muertos que fueron al principio. Amén.
Entonces, este es un ejemplo de lo que va a suceder en la resurrección. Amén, porque mira lo que pasó en esta resurrección. Amén, en Jesucristo. Acuérdese que también cuando Jesucristo fue quitada la piedra, hubo un temblor, un terremoto también. Un temblor, amén. Entonces, mira lo que dice en el 52. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de los muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Qué pasó antes de la resurrección, de esta resurrección? En el tiempo de Jesucristo, dice que hubo un temblor y las rocas se partieron. Es lo que va a pasar. Amén. Cuando venga el Señor y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos arrebatados. Va a haber un temblor, un terremoto. Mira lo que dice el 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, amén, entraron en las ciudades y se aparecieron a muchos, amén. Cosas sobrenaturales vamos a mirar, amén. Cosas sobrenaturales, cosas invisibles, amén. Cosas vamos a mirar, los que se queden van a mirar, amén. Van a venir los muertos y se les van a aparecer a muchos, amén, porque aquí está el ejemplo. Van a venir muchos y se les van a aparecer a muchos de los que se van a quedar en la gran tribulación, que ese es otro tema, pero especificándolo en este tema, muchos de los que van a resucitar se les van a aparecer a los de la gran tribulación. Amén. ¿Para qué? Pues para darles fuerza, para que den su vida por Cristo. Amén. Entonces mira lo que dice el 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este es el Hijo de Dios. Es lo que va a suceder, hermanos. Hasta ese tiempo van a reconocer cuando nos vayamos a la iglesia, cuando sea el arrebatamiento, la resurrección y el arrebatamiento, amén. Entonces todos se van a quedar sorprendidos y van a recordar de lo que se les predicaba en este momento, el arrepentimiento, amén, el vivir una vida en el Señor, amén, pero va a ser demasiado tarde, amén, pero vamos a seguir leyendo, aquí dice la palabra. Entonces el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, entonces va a haber un terremoto, hermanos, imagínense cuántos van a morir. Ese capítulo y ese versículo está en Apocalipsis, ahorita no lo tengo, pero se lo voy a compartir en la otra lección, donde dice que va a haber un terremoto y dice la cantidad, amén, a lo mejor usted ya recordó, que dice la cantidad de cuántos van a morir en ese terremoto, lo dice en Apocalipsis, amén, en una de las plagas o trompetas que van a sonar, pero voy a buscarlo para compartírselos en la otra lección, amén. Entonces, vamos a leer, hermanos, aquí brevemente, pues yo ya compartí lo que va a suceder, amén. En ese tiempo van a suceder muchas cosas y más, mucho más. Amén. Usted no sabe la gran tribulación, qué es lo que va a suceder. En los que se queden la gran tribulación van a ver muchísimas cosas muy terribles. Amén. Aún así nosotros vamos a mirar. Si el Señor viene, vamos a mirar cosas que van a suceder. Bueno, quiero dar un ejemplo. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser arrebatados? Amén. Entonces todavía hay tiempo, hermanos. El Señor viene, pero si hoy estamos aquí, todavía hay tiempo. Amén. Vamos a Hebreos 11:5. Vamos a ver el mayor ejemplo que el Señor nos da en su palabra de el que fue arrebatado. ¿Por qué fue arrebatado? ¿Qué fue lo que hizo para ser arrebatado? Ya voy a terminar, hermanos. Vamos a leer. Dice, por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Amén. No vamos a ver la muerte, hermanos. Y no fue hallado porque Dios se lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para ser trasladados, para no ver la muerte? Agradar a Dios. Amén, agradar a Dios, y para ser resucitados, agradar a Dios, andar con el Señor. Amén. Enoc fue un hombre,
es el símbolo de que nosotros vamos a ser arrebatados, amén. No vamos a ver la muerte, imagínense, no vamos a sentir la muerte. Entonces, ya para terminar, si podemos ir a Génesis 5, 21, 24, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, amén, que nosotros agrademos a Él, le agrademos, amén, hermanos. Entonces, si el Señor nos encuentra agradando al Padre, nos va a llevar, amén. Entonces, Génesis 5, 21 al 24, vamos a leer, hermanos, para la gloria del Señor. Así dice: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Amén. 22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos y hijas. 23. El total de los días de Enoc fueron 365 años. 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué va a hacer con nosotros los que nos vamos a ir, amén, en la gran tribu, en el arrebatamiento, amén, o los que vamos a resucitar? Pues Dios nos va a llevar. ¿Por qué? Porque damos testimonio y vamos a dar testimonio de que andamos con Dios, porque dice, voy a volver a leer, dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Amén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años. Mira que hay un ejemplo. O sea que Enoc no anduvo con Dios 65 años de su vida hasta que engendró a su primer hijo, Matusalén. 22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años. Acuérdese que Enoc vivió 365 años, o sea que 65 años no explica. Dice que Enoc anduvo con Dios 300 años, pero que él tenía 65 años antes de engendrar a Matusalén. O sea que Enoc estuvo con Dios 300 años, pero 65 años no estuvo con Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Lo que quiero decirles es que si usted acaba de conocer a Cristo o si usted piensa que no ha andado con Dios por la vida que lleva, amén, hay que arrepentirnos y si usted, por ejemplo, si usted tiene, lo que quiero dar a entender, lo que pasó con Enoc, es que si usted tiene 20 años ahorita de edad, o tiene 30 años de edad, o 40 años de edad, amén, ¿sí? Entonces, depende de los años que usted tenga, amén, pues de aquí en adelante hay que proponernos en nuestros corazones, amén, andar con Dios, amén, no importa ya los años que no han andado con el Señor, desde ahora en adelante hay que andar con Él, como Enoc, que él tenía 65 años, pero cuando engendró a su primer hijo, después de allí empezó a andar con Dios. Entonces anduvo con Dios, aquí lo dice y lo especifica, 300 años de su vida anduvo con Dios, pero el total de todos sus años fueron 365 años. Amén. Entonces, hermano y hermana, pues yo los animo que si no han andado con Dios, amén, pues es tiempo de andar con Dios. Clame a Él, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pues clamemos al Señor, amén, y pidámosle que ande con nosotros y que nosotros queremos andar con Él. Puede ser que a usted le quedan 10 años de vida más, o puede ser que a usted le quedan 5 años de vida más, o 20 o 30 años de vida más. Amén. Entonces hay que andar esos años con el Señor de aquí en adelante. Amén. Y si el Señor viene, nos va a llevar con Él, porque andamos con Él y sabemos que Él anda con nosotros. Amén. Porque eso agrada a Dios. Lea bien en los versículos y mire que Enoc agradaba a Dios porque él andaba con Dios. Amén. Entonces, no importa, amén, lo pecadores que seamos, porque pecadores somos, hermanos. Amén. No somos todavía santos, nos están perfeccionando como el alfarero perfecciona al barro. Amén. Pero
ahorita, hermano, lo que el Señor quiere es que andemos con Él en las buenas y en las malas. Ya ve lo que dice la palabra, que hay que perseverar. Entonces, no deje que el enemigo la engañe, no dejemos que el enemigo nos engañe. Amén, que el Señor lo reprenda, sino hay que cubrirnos con la sangre de Cristo y vivir una vida de arrepentimiento, de humillación, de perdón y de perdonar. Amén. Y pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Y que nos limpie nuestras vestiduras, que nuestras acciones sean acciones de los 9 frutos del Espíritu Santo y que no sean de la carne. Amén, porque donde está la carne, el cuerpo ahí muerto, ahí se juntarán los buitres. Amén. Entonces, hermanos, este es mensaje el Señor me lo ha dado para la gloria del Señor por el Espíritu Santo. Yo sé que muchos estamos predicando y otros lo están escuchando, y lo que escuchan hay que predicarlos. Amén. Muchas ya conocemos algunas cosas, otras no. El Señor siempre tiene algo nuevo para cada día, para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje que es del Señor. Amén. Es de la palabra del Señor. Y vamos a prepararnos, hermanos, ya sea para la resurrección, irnos con el Señor, o ya sea para el arrebatamiento, el rapto, o como muchos le dicen, el escape, amén, el rapto. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos, y el siguiente mensaje lo voy a compartir, amén, para la gloria del Señor, y se va a llamar la gran tribulación, amén. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga, amén.